Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. ¿Una locura de verano o el inicio de un desplome económico? Este tipo de preguntas ha estado presente desde el pasado jueves, cuando un dato de empleo en Estados Unidos dio por debajo de lo esperado, a lo cual se sumó un detalle técnico que tiene que ver con un fuerte apalancamiento de posiciones compradas en acciones, tomando deuda en yenes, aprovechando la tasa prácticamente cero del mercado japonés, y con eso comprar dólares y con ello también a su vez comprar acciones. Con la suba de la tasa de interés por parte del Banco de Japón, eso indujo a muchos agentes a deshacer ese tipo de posiciones, lo cual, sumado al repentino pesimismo sobre la situación de la economía norteamericana, generó una ola vendedora que empezó a adquirir fuerza durante el jueves 1 y el viernes 2, y alcanzó su mayor intensidad en los mercados mundiales el lunes 5, pasando durante la madrugada de la noche del domingo al lunes para nosotros, que fue justamente la jornada de mercados en Japón, con una caída récord en prácticamente 40 años del 12% en la bolsa de Japón. En la locura de comentarios de esos días en cuanto a que la economía norteamericana había caído en recesión, incluyendo comentarios de supuestamente reconocidas casas de valores que llegaron a hablar de no solamente bajas de tasas de interés de 100 puntos básicos entre las próximas dos reuniones de la Reserva Federal, sino que además incluso empezaron a manejar públicamente la posibilidad o la necesidad de que la Reserva Federal hiciera un comité de emergencia en estos días para reducir la tasa de interés. Toda esa locura que azotó no solamente Wall Street, sino además también los mercados en Europa, Estados Unidos y países emergentes, pareció haber tenido un piso o un elemento de tranquilidad a partir del martes 6, pero todavía subsiste, es normal, digamos, que después de una eclosión de pánico como el que se vio en estos días, el mercado seguramente vuelva a testear algunos niveles bajos antes de alcanzar una recuperación más fuerte, y que vuelva de algún modo no solo la tranquilidad, sino además también la racionalidad a los mercados. En ese sentido, bueno, quería aprovechar este contacto con ustedes para hacer algunas consideraciones sobre cuál es realmente el estado de la economía norteamericana y mundial, aspectos sobre los cuales profundizaremos en nuestro próximo encuentro de beca el próximo 27 de agosto. Para empezar, dejando las cosas claras, olvídense de que la economía norteamericana está en recesión. Si se tratara de los datos de empleo, de hecho deberíamos haber visto a la economía norteamericana en recesión en la segunda mitad del año 2023, que fue el momento en que la tasa de empleo en Estados Unidos comenzó a caer, y durante el primer semestre de este año cayó algo más, aunque en forma más leve. El mercado norteamericano ha tenido un comportamiento bastante distinto, no solamente desde antes del COVID, sino prácticamente desde mediados de la década pasada, cuando tanto la demanda como la oferta de trabajo han venido en un proceso de reducción bastante pronunciado. Y bueno, y eso se acentuó
con el COVID, porque bueno, más allá de la caída del empleo durante la pandemia, la recuperación posterior no llevó los niveles de empleo a los niveles previos, por más que la economía sí se recuperó. La contraparte de ese aspecto es que durante la pandemia, de alguna forma, muchas empresas aprovecharon esa recomposición del mercado laboral para generar ganancias de productividad que después de haberse amesetado durante el año, buena parte del año 2022, en el año 2023 volvieron a tener un repunte, especialmente en la segunda mitad, y así es como vemos que desde mediados del año pasado la economía ha seguido creciendo, el empleo se ha reducido en líneas generales, con lo cual la contraparte, bueno, es justamente un aumento de la productividad. Hay un esfuerzo permanente por parte de las empresas norteamericanas de evitar trasladar a precios los aumentos de costos que ha generado este entorno inflacionario que la economía ha vivido en estos últimos tiempos, y eso lo ha hecho ejerciendo un fuerte control sobre sus costos internos, tratando de mejorar eficiencia, y finalmente se traduce en lo que estamos observando prácticamente desde el último año, donde la economía sigue creciendo, pero sin generar empleo, por el contrario, más bien observando una pequeña reducción en ese sentido. O sea que es cierto que el empleo no ha crecido ya más en Estados Unidos desde prácticamente hace un año, pero eso no lo debemos atribuir a una recesión, sino a un cambio de oferta, como el que se está atravesando en ese país, que además está acompañado también de una caída en la disposición de la gente a buscar empleo. O sea, normalmente ocurre que cuando las empresas demandan menos empleo, también hay gente que de repente por ahí estaba buscando oportunidades y cuando ve que no las hay, se dedica a otra cosa, sobre todo en la población joven que tiene la alternativa de estudiar o postergar su ingreso al mercado laboral. Por eso es que, pese a una caída relativamente pronunciada en el empleo desde mediados del año pasado hasta ahora, la tasa de desempleo ha tenido un incremento menor. Ahora bien, si bien no podemos considerar que la economía está en recesión, y de hecho hasta el momento los últimos datos del avance del PBI norteamericano para el tercer trimestre muestran, elaborados por la Reserva Federal de Atlanta, muestran un crecimiento del orden del 2,9% anualizado en el tercer trimestre de este año, o sea que estamos muy lejos de una situación de recesión, al menos por ese indicador. De todas maneras, es cierto que este efecto positivo sobre la productividad genera un efecto deflacionario que contribuye a los objetivos de la Reserva Federal de mantener la inflación bajo control sin afectar sustancialmente el crecimiento de la economía. Y ha sido tradicional en el pasado, por más que considero que sea un error de conducción de política monetaria, acompañar esos shocks de productividad, que como decía suelen ser deflacionarios, con reducciones en la tasa de interés, o sea, con una política monetaria expansiva que enfrente justamente ese riesgo de una caída demasiado pronunciada en la inflación cuando están ocurriendo estos shocks de productividad. El problema es que cuando eso ocurre es que eventualmente se empieza a disparar la posibilidad de alguna burbuja, que fue lo que ocurrió en Estados Unidos durante los 90, pero de todas maneras, dada la conducta tradicional de la Fed, es razonable pensar que ante un shock de productividad positivo que tiene efectos deflacionarios y que ayuda a controlar, por ejemplo, la presión de los salarios sobre los costos en la economía, la Reserva Federal reaccione con alguna baja en la tasa de interés. Por lo tanto, seguimos pensando que en esta próxima reunión de septiembre habrá una reducción no de 50 puntos acompañada de otra de 50 puntos, ni siquiera mucho menos un comité de emergencia, pero sí la reducción de cuarto punto en la tasa de interés, que era lo que se venía hablando hasta el momento, y luego
esperar a ver qué pasa. China es el otro factor deflacionario, sobre el cual por razones de tiempo vamos a hablar más adelante, especialmente en nuestro próximo encuentro de beca del 27 de agosto. Pero quiero también, no quiero terminar esta nota sin advertir el otro riesgo, que es el de la inflación, que sigue estando presente. Es muy probable que las próximas 2 mediciones de la inflación en Estados Unidos muestren no una suba significativa, pero sí posiblemente un estancamiento en la trayectoria de caída de la inflación núcleo, tanto en lo que tiene que ver con el índice de precios al consumo como con el índice de precios al consumidor implícito en las cuentas nacionales, que es el que normalmente utiliza la Fed como referencia para su política monetaria. En ambos casos, si bien este último está casi como 100 puntos básicos por debajo del que surge del índice de precios al consumo común y corriente, de todas maneras se mantiene por encima del 2% y esperamos que en las próximas 2 mediciones se mantenga básicamente estable. O sea que si no fuera por China, que repito, yo creo que es el factor deflacionario más importante que hay en este momento en la economía mundial, y por estos otros aumentos de productividad, en realidad la política monetaria en Estados Unidos está empezando a mostrar un crecimiento modesto, pero crecimiento al fin, ha salido de la etapa de variación negativa en los agregados monetarios sin que todavía haya empezado a bajar la tasa de interés, con lo cual descartando la posibilidad de una recesión, los riesgos en la economía son más por el lado de un rebote en la inflación que una recesión inminente. Pero bueno, sobre eso seguiremos hablando en las próximas semanas. Simplemente quiero concluir diciendo, olvídense de lo que han sido estos factores de pánico en estos últimos días. Esto es una anécdota y bueno, no sería conveniente tomar decisiones importantes de cambios de portafolio basados en lo que ocurrió en estos últimos días. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beca Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.